Hace 3 años que trabajo en Systematic, una empresa de consultoría tecnológica en la Ciudad de México. 3 años viendo cómo los clientes llaman desesperados. 3 años siendo el que resuelve lo que nadie más puede resolver. Pero esta es la historia de lo que pasó el lunes pasado, cuando todo cambió. Cuando finalmente dije suficiente. Mi nombre es Javier Mendoza. Tengo 32 años, soy ingeniero de sistemas, y durante más de 900 días he sido, sin saberlo exactamente, el corazón invisible de Systematic. No el corazón en el sentido poético, el corazón en el sentido de que, sin mí, la máquina se detiene. Empecé como especialista técnico junior, un puesto simple, bien definido en el papel. Mantener los servidores funcionando, resolver tickets de bajo nivel, documentar procesos. Eso era lo que decía mi contrato. Eso era lo que me pagaban por hacer. Pero la realidad, bueno, la realidad siempre es más complicada. En Systematic trabajamos con sistemas bancarios, con datos de millones de pesos, con infraestructura que no puede fallar ni un minuto. Es un ambiente de presión constante. Y después de las primeras semanas, cuando alguien identificó que yo tenía cierta habilidad para ver los problemas antes de que explotaran, empezó a pasar algo. Un cliente estaba teniendo cuellos de botella en su base de datos. Yo lo identifiqué, lo documenté, lo arreglé. Mi jefe en ese momento, Francisco Vega, notó el trabajo. Luego fue un problema con la arquitectura de microservicios de otro cliente. Yo lo resolví. Después, una vulnerabilidad de seguridad que nadie había visto. Yo la encontré, la marqué, la cerré. Y así empezó. Poco a poco el trabajo fue evolucionando de lo que estaba escrito en mi contrato a algo mucho más grande. Los otros ingenieros empezaban a pasar sus problemas complicados en mi dirección. Mis jefes me pedían que trabajara de noche cuando había un apagón importante. Me pedían que me quedara los viernes a resolver cosas que realmente no eran mi responsabilidad directa. Y yo, porque soy ingenuo, o porque soy ambicioso, o porque simplemente no sabía cómo decir que no sin sonar como un mal empleado, lo hacía. Horas extras que no se pagaban, problemas que no eran míos, crédito que se lo llevaban otros. Hace un año llegó Víctor Salinas, nuevamente en la compañía, técnicamente mi superior directo. Víctor es un hombre de unos 45 años, con un MBA de una universidad privada, con esa clase de confianza que te da haber estado siempre en posiciones de poder. Es el tipo de persona que entra a una reunión y asume que es la más inteligente en el cuarto. Generalmente no lo es, pero asume que sí. Víctor me notó inmediatamente. No porque apreciara lo que hacía, sino porque necesitaba a alguien que lo hiciera. La diferencia es importante. Los primeros meses fueron lo que esperarías. Víctor me asignaba más responsabilidades. Yo las hacía. Víctor notaba que las cosas mejoraban. Yo recibía un buen trabajo de vez en cuando, pero no dinero extra, no ninguna compensación real. Víctor parecía estar construyendo su reputación sobre la base de mi trabajo. Eso tampoco era algo que yo fuera a denunciar públicamente porque, eso simplemente no se hace. En ese tiempo pasaron cosas buenas, importantes. El sistema de autenticación de uno de nuestros clientes más grandes fue completamente reescrito. Yo lo hice. El cliente estaba feliz. La empresa estaba feliz. Mi sueldo se quedó igual. Un aumento de 200 pesos brutos al mes después de presionar durante 6 meses. 200 pesos. Menos de $1 diario. Mi compañero de cubículo, Ricardo, ganaba 50,000 pesos mensuales por escribir reportes. Yo ganaba 42,000 por mantener viva la infraestructura de la empresa. Ahora voy a aclarar algo importante. No soy el tipo de persona que piensa que la vida es injusta y se queda esperando que alguien la arregle. Pedí un aumento hace 6 meses. Me lo rechazaron. No es el momento, dijo Víctor. La empresa está en una fase de consolidación. Eso es lo que siempre dicen. Después pedí un cambio de puesto. Quería ser ingeniero técnico líder, o algo con ese título. No creo que estés listo, fue la respuesta. Necesitas más experiencia de liderazgo. Aquí es donde entra la conversación del lunes. Fue en una junta de equipo. Éramos alrededor de 8 personas, los 4 ingenieros técnicos, 2 consultores, una gerente de proyectos y Víctor. Estábamos revisando los OKRs para el trimestre, esos objetivos ambiciosos que las empresas siempre plantean sin pensar mucho en si son realistas. Víctor estaba hablando sobre la necesidad de fortalecer el liderazgo técnico en el equipo. Dijo literalmente, necesitamos personas que puedan dirigir iniciativas, que no solo ejecuten, sino que lideren. Y entonces me miró. No de una manera amigable,
Yo había mencionado, en una reunión anterior, que me interesaba asumir un rol de liderazgo. Pensé que era una conversación privada con Víctor. Resulta que no fue tan privada. Javier es excelente técnicamente, dijo Víctor, sonriendo de una forma que las personas que me conocen saben que significa problemas. Pero no creo que esté listo para liderar. Se inclinó hacia atrás en su silla, una silla más grande que la nuestra, porque claro que su silla es más grande. El liderazgo requiere ciertas habilidades, comunicación, delegación, visión, cosas que Javier aún necesita desarrollar. Podría haber protestado, podría haber defendido mis habilidades de liderazgo, podría haber señalado que he estado liderando proyectos sin el título durante años. Pero entonces Víctor hizo algo que cambió todo. Se rió. Una risa corta, casi un resoplido, pero definitiva. No, dijo. Honestamente, Javier, creo que simplemente no estás listo para liderar. El silencio en la sala fue incómodo. Todos miraron hacia otro lado. Ricardo estudió sus zapatos como si acabara de descubrir un patrón interesante. Las otras personas en la junta fingieron estar muy ocupadas con sus computadoras. Yo estaba furioso. Aquello no era feedback constructivo, no era una conversación sobre desarrollo. Fue una humillación deliberada frente a mi equipo. Fue Víctor ejerciendo poder porque podía hacerlo. Fue un hombre inseguro recordándome exactamente dónde estaba en la jerarquía. Respiré. Y entonces hice algo que ahora, mirando hacia atrás, creo que fue probablemente lo más inteligente que he hecho en años. Tienes razón, dije. La sala quedó callada. Víctor parpadeó. «¿Perdón, qué?», preguntó. «Que tienes razón», repetí. «No estoy listo para liderar». Hice una pausa pequeña. O tal vez sí lo esté, pero claramente no aquí, no bajo estas condiciones. Y tienes razón en eso también. Víctor no sabía qué decir. Esperaba que yo defendiera mi trabajo, que insistiera, que me pusiera a la defensiva. Las personas defensivas se quedan. Las personas defensivas luchan, se frustran, se queman lentamente. Yo no iba a hacer eso. «Está bien», continué, con una calma que sorprendentemente sentía en ese momento. «Aprecio el feedback honesto. Voy a tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que dices». Y regresé a mi computadora. La junta continuó. Víctor pareció incómodo. Probablemente esperaba una discusión. En su lugar, obtuvo aceptación. Y eso, resultó, fue mucho peor para él. Porque en ese momento, conduciendo a casa esa tarde, escuchando a Café Tacuba en Mitsuru del 2011, decidí algo. Decidí que Víctor tenía razón en una cosa. No estaba listo para liderar. No en una empresa que no valoraba lo que hacía. No bajo un hombre que disfrutaba humillándome frente a mis compañeros. Así que iba a hacer algo radical. Iba a ser justo. Iba a hacer exactamente lo que mi contrato decía que debía hacer. Nada más, nada menos. Lunes por la noche comencé a documentar mi descripción del puesto. La leí línea por línea. Especialista técnico junior. Mantener los servidores funcionando. Resolver tickets de bajo nivel. Documentar procesos. Todo entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, lunes a viernes. Eso era lo que iban a obtener a partir de ahora. El martes por la mañana, llegué a la oficina a las 8 en punto. Trabajé en los tickets que estaban asignados a mí. Completé 2. Resolví un problema menor con un servidor de desarrollo. Documenté el proceso. A las 5 de la tarde, cerré sesión, guardé mi trabajo y salí. No me quedé de más. No revisé mis correos personales. No pensé en los servidores fuera del horario de trabajo. No respondí a nadie cuando salí de la oficina. Simplemente me fui. Mientras conducía a casa, esperaba sentir culpa. Pensé que la sentiría, pero no la sentí. En su lugar, sentí algo extraño. Sentí alivio. El miércoles por la mañana, cuando llegué a la oficina, todo estaba bien. Víctor apenas me miró. Él estaba ocupado en una junta con clientes. Los otros ingenieros estaban trabajando en sus cosas. La vida continuaba, completamente normal. Trabajé en mis tickets. Resolver los que podía. Documenté mis avances. A las 5 de la tarde salí nuevamente. Sin mensajes tardíos. Sin solo un minuto para verificar esto. Simplemente la salida limpia de alguien que ha terminado su jornada. Jueves. Ese fue el día en que las cosas empezaron a cambiar. Alrededor de las 2 de la tarde, Ricardo vino a mi cubículo. Ricardo es un buen tipo, honestamente. No es un enemigo. Pero tampoco es el tipo de persona que va a defender a un compañero si eso significa cuestionarse a sí mismo. «Oye, Javier», dijo, «¿tengo que hablar con Víctor sobre eso que me pasaste para revisar?» Yo no le había pasado nada. Eso estaba claro. «¿Qué cosa?», pregunté. «El código de la integración de Banco Metropolitano. ¿No dejaste en mi bandeja de entrada ayer?»
Ahora recuerdo. El martes, uno de mis tickets era revisar un fragmento de código que Ricardo había escrito para una integración bancaria. Ricardo es competente, pero tiene una tendencia a escribir código que funciona pero que no es limpio. Y ese código afectaba directamente a uno de nuestros clientes más importantes. Normalmente yo habría hecho algo. Habría sentado a Ricardo, habría mostrado los problemas, habría arreglado lo más crítico, habría escrito notas detalladas para que él entendiera qué cambiar para la próxima vez. Todo eso fuera de mis horas de trabajo, por supuesto. Pero el martes, después de revisar el código y documentar los problemas, envié un email a Ricardo listando los issues. Luego guardé el documento en su carpeta compartida, y luego cerré sesión. Porque eso era lo que estaba en mi descripción del puesto. Revisar código, documentar problemas. Eso no incluía entrenar a otros ingenieros, ni asegurar que la calidad sea perfecta. Ah, sí, dije. Revise el código y documenté los problemas. ¿Está en tu carpeta compartida? Sí, lo vi, dijo Ricardo. Pero hay algunos puntos que no entiendo. Como aquí, donde mencionas que debería usar async await en lugar de callbacks. ¿Podemos hablar de eso? Está documentado, respondí. Todo está en el archivo. Si tienes preguntas específicas después de leerlo, puedes escribirme un email y lo revisaré. Ricardo se vio confundido. Probablemente esperaba una sesión de tutorías improvisada. Pero eso no era mi trabajo. Mi trabajo era revisar código, no educar. Está bien, dijo. Preguntaré después de leerlo todo. Pero no lo preguntaría. Lo sé porque conozco a Ricardo. Él simplemente usaría mi documentación para arreglarlo lo mejor que pudiera. Pero probablemente seguiría teniendo algunos problemas. Ese fue el primer dominó. El viernes fue peor. El viernes por la mañana, Víctor llegó temprano. Muy temprano. Alrededor de las 7:30, cuando normalmente llega a las 9. Parecía preocupado. Pasó la mitad de la mañana reunido con la gerente de proyectos, Carla. La puerta de su oficina estaba cerrada, pero podía ver sus siluetas a través del vidrio. Alrededor de las 10, Carla salió de la oficina con esa expresión que las gerentes tienen cuando las cosas no van como planeado. Entró a mi área de trabajo. Javier, tengo un problema, dijo. Banco Metropolitano está reportando inconsistencias en los datos de transacciones. Dicen que algunos registros no se están sincronizando correctamente. Ah, el código de Ricardo. Dije. Ricardo está trabajando en eso, ¿verdad? Sí, pero dice que no entiende completamente los cambios que necesita hacer. Mencionó que tú revisaste su código y dejaste algunas notas. Sí, revisé el código el martes. Documenté los problemas. Él debe tener el archivo. Está bien, ya lo vimos, pero necesitamos que eso se arregle hoy. Antes de las 5. Es un cliente importante. Aquí es donde normalmente yo haría algo. Haría que Ricardo se sentara. Arreglaría el código yo mismo si fuera necesario. Trabajaría hasta las 8 o las 9 de la noche para asegurar que Banco Metropolitano estuviera feliz. Pero hoy era viernes. Hoy era el final de mi jornada normal. Y ese era trabajo que Ricardo debería poder hacer basándose en mi documentación. Carla, Ricardo tiene acceso a toda la documentación que escribí. La sintaxis está clara. Los problemas están listados. Debería poder hacerlo. Pero dice que no entiende bien el contexto. Entonces debería escribirme una pregunta específica y la responderé mañana, o en el primer horario de trabajo el lunes. Carla me miró como si acabara de decirle que prefería pagar en efectivo en lugar de usar tarjeta. Algo incomprensible. Algo que no coincidía con su realidad. Esto es importante, Javier. Es un cliente importante. Lo entiendo, y por eso documenté completamente los problemas. Ricardo puede arreglarlo. Pero claramente Ricardo necesita tu ayuda. Carla, mi horario de trabajo termina a las 5. Son las 10 de la mañana. Ricardo tiene 7 horas. Es suficiente tiempo. Fue la primera vez que escuché a Carla exhalar de forma que sonara completamente frustrada. Está bien, dijo, y se alejó. Noté a Víctor observando toda la interacción desde su oficina. Tenía esa expresión que los jefes tienen cuando se dan cuenta de que algo está saliendo mal, y no saben exactamente cómo solucionarlo. A las 11 de la mañana recibí un email de Víctor. ¿Podemos hablar en mi oficina en 15 minutos? Fui a su oficina. Víctor estaba en su silla grande, detrás de su escritorio grande, en su oficina grande en una esquina con vistas a la Ciudad de México. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Cuándo?, respondí. Con Banco Metropolitano, con Ricardo. Carla acaba de decirme que hay un problema con la integración y que tú no quieres ayudar. Eso no es exacto, dije calmadamente. Yo ayudé el martes. Revisé el código y documenté los problemas.
Ricardo simplemente necesita implementar las soluciones. Es su trabajo. Pero Carla dice que necesita tu ayuda. Víctor, mi descripción del puesto es especialista técnico junior. Eso significa mantener servidores, resolver tickets de bajo nivel, documentar procesos. Revisar código y documentar problemas está cubierto. Entrenar a otros ingenieros y arregladores de emergencia de sus errores está fuera de mi descripción del puesto. Víctor se inclinó hacia atrás. Podía ver que estaba tratando de entender qué había cambiado. Javier, eras mucho más colaborativo hace una semana. Una semana no era responsable de mí, dije. Y honestamente, he estado pensando en tu comentario del lunes, sobre no estar listo para liderar. Decidí enfocarse en hacer bien mi trabajo actual, exactamente como está descrito. Hubo una pausa larga. Entonces, ¿está siendo difícil porque me molestó tu pregunta sobre liderazgo? No estoy siendo difícil, estoy siendo preciso. Estoy haciendo exactamente lo que mi contrato dice que debo hacer. Nada más. Víctor respiró hondo. Mira, no quiero tener una crisis el viernes. ¿Puedes solo ayudar a Ricardo a arreglarlo? Por favor. Aquí es donde tenía que ser fuerte. Porque una vez que se diera, todo lo que había comenzado se desmorona. Víctor comprendería que aún podía presionarme. Que la única razón por la que estaba haciendo esto era porque estaba molesto, no porque fuera un cambio real. No, dije. Tengo otros tickets que completar. Ricardo tiene las herramientas, tiene la documentación, puede hacerlo. Javier. 5 de la tarde, Víctor. Mi horario de trabajo termina a las 5. Me levanté y salí de su oficina. Mientras salía, vi a Carla esperando afuera. Ella iba a intentar lo mismo. Pero cuando me vio caminar hacia mi cubículo, se dio cuenta de que yo no iba a cambiar de opinión. El resto del día fue extraño. Trabajé en mis tickets, completé un problema de configuración de servidor, revisé la documentación de un cliente. Nada importante, nada que salvara el mundo. Pero todo perfectamente dentro de mi descripción del puesto. Alrededor de las 4:30 de la tarde, vi a Ricardo finalmente escribir el código de la solución. Él estaba haciendo cambios. Algunos parecía que eran correctos. Otros parecía que apuntalaban la solución de forma temporal. Pero eso no era mi problema. A las 5 de la tarde exactas, cerré mi sesión, tomé mi mochila y salí de la oficina. Cuando estaba saliendo, escuché a Víctor decir algo sobre llamar a Banco Metropolitano el lunes. Decir que tendríamos una solución entonces. Conducí a casa, escuchando un podcast sobre startups fallidas. Apropiado, pensé. Porque Systematic, aunque no lo supiera, estaba a punto de experimentar su propia pequeña caída. Y todo por una cosa simple. La empresa finalmente no tendría a alguien que arreglara sus errores a la 1 de la mañana de manera voluntaria. El fin de semana pasó. Descansé. No revisé mis correos. No pensé en Banco Metropolitano. No pensé en Ricardo o en Víctor o en los servidores que seguían funcionando porque años de trabajo cuidadoso los había dejado estables. Era viernes por la noche. Todo estaba en calma. El lunes fue cuando realmente las cosas comenzaron a salirse de control. El lunes llegué a la oficina a las 8 de la mañana como siempre. Normalmente el lunes por la mañana es caótico, pero ese lunes fue diferente. Fue caótico de una forma que podría haber pasado inadvertida para un observador casual, pero para mí era obvio que todo estaba roto. Ricardo estaba en su cubículo, pálido. Estaba en una llamada con alguien, susurrando de forma que era imposible no escuchar, aunque se suponía que estaba siendo discreto. Sí, lo entiendo. No debería pasar. Sí, lo arreglaré. Carla estaba caminando de un lado a otro, con su teléfono pegado a su oído. La sincronización sigue siendo inconsistente. Los datos de transacciones de ayer están parcialmente duplicados. Sí, ya lo sé. Llama a Víctor, por favor. Víctor estaba en su oficina con la puerta cerrada. Podía verlo hablando intensamente por teléfono. Su expresión era la que tienen los gerentes cuando se dan cuenta de que no tienen el control de la situación. ¿Y los servidores? Miré mi panel de monitoreo. Algo andaba mal. No mucho, pero algo. El servidor de aplicaciones que soportaba la integración de Banco Metropolitano estaba usando memoria de manera extraña. Una filtración probablemente. No era crítico aún, pero si no se arreglaba pronto, en cuestión de horas se convertiría en un problema grave. Era exactamente el tipo de problema que normalmente yo habría identificado el viernes a las 4 de la tarde. Habría alertado a alguien y habría comenzado a monitorear activamente de forma que cuando explotara, yo estaría listo. Pero yo no había hecho eso. No porque no lo viera venir, lo veía claramente. Pero porque no era mi trabajo anymore. Mi trabajo era mantener servidores funcionando entre las 8 y las 5, lunes a viernes,
Y el viernes a las 5 mi jornada terminaba. Alrededor de las 9 de la mañana, Víctor salió de su oficina. Javier, reunión en mi oficina, ahora. Fui. Esta vez Carla estaba allí también. ¿Qué está pasando con Banco Metropolitano?, preguntó Víctor. No sé exactamente, dije. ¿Qué está pasando? Hay un problema grave. La integración que Ricardo supuestamente arregló el viernes no se implementó correctamente. Los datos están inconsistentes. El cliente está furioso. Dicen que no pueden procesar transacciones correctamente. Perdimos dinero este fin de semana porque sus sistemas no podían operar correctamente. Ah, dije. ¿Ricardo sabe? Ricardo está en pánico. Dice que hizo lo que pudo, pero que la solución fue temporal. Que necesitaba más tiempo o ayuda de ti. ¿Y? Y necesito que lo arregles. Ahora. Aquí llegaba el momento. El momento en el que todo cambiaría, porque Víctor finalmente estaba en la posición en la que yo había estado durante 3 años. En la posición de alguien que necesita algo y no tiene a nadie que lo haga. Excepto que no era completamente verdad. Tenía a Ricardo. Tenía a los otros ingenieros. Pero ninguno de ellos era tan profundo en el código como yo. Ninguno de ellos había construido el sistema de integración como yo. Eso era por una razón. Porque yo lo había hecho mientras Víctor estaba en reuniones en el piso superior, hablando de alineación de negocios. Víctor, no puedo, dije. El silencio fue absoluto. ¿Perdón?, preguntó Carla. No puedo resolver eso en un horario normal. Eso requeriría horas de trabajo, probablemente 10, 15 horas. Y mi jornada de trabajo termina a las 5. Es lunes a las 9 de la mañana. Por el tiempo que llevaría, estaríamos en la madrugada del martes, fuera de mi horario de trabajo. Javier, esto es una emergencia, comenzó Carla. Una emergencia causada por una solución que Ricardo implementó sin considerar completamente las implicaciones. Una emergencia que yo documenté completamente el martes. Una emergencia que habría podido evitarse si Ricardo hubiera implementado la solución correctamente o si hubiera pedido más ayuda el viernes. Víctor se puso de pie. ¿Estás rechazando trabajar en esto? Estoy diciendo que dentro de mis horas de trabajo puedo revisar el código, identificar los problemas específicos y documentar las soluciones. Eso puedo hacer entre las 8 y las 5. Pero implementar la solución completa requeriría horas extras. Y si recuerdo correctamente, hace 3 años que solicito una compensación por horas extras, y la respuesta ha sido siempre, eso no está en el presupuesto. Carla miró a Víctor. Víctor me miró como si acabara de declararme la guerra. En cierto sentido, acababa de hacerlo. Esto es inaceptable, dijo Víctor. Has sido parte de este equipo. Has trabajado más de una vez en emergencias. Sí, dije. Y nunca me compensaron por eso. Soy una persona razonable. Pero ser razonable significa que cuando la emergencia llega, cuando un cliente importante está enojado porque Ricardo no implementó correctamente una solución que yo documenté, la responsabilidad no puede ser completamente mía. Nadie está diciendo que es tu responsabilidad. Pero eso es exactamente lo que está pasando. Eso es lo que ha estado pasando. Yo arreglo los problemas, yo trabajo las horas extras, yo dejo mi vida en espera. Y ustedes siguen adelante. Y cuando hablo de ser reconocido por eso, me dicen que no estoy listo para liderar. Hablé más fuerte de lo que había hablado en años. Así que esto es lo que voy a hacer. Revisaré el código ahora. Identificaré los problemas. Documentaré las soluciones. Y si alguien, Ricardo o quien sea, quiere implementarlas, pueden hacerlo. Pero las horas extras requieren pago de horas extras. Tiempo y medio por cualquier cosa después de las 5. O, si prefieren, puedo esperar hasta el próximo trimestre cuando pueda presupuestarlo correctamente. Salí de la oficina y regresé a mi cubículo. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. Probablemente acababa de cometer un error. Probablemente iba a ser despedido. Pero al mismo tiempo, estaba cansado. Estaba realmente, profundamente cansado. Alrededor de las 10:30 de la mañana, comencé a trabajar en el problema de Banco Metropolitano. No porque Víctor me lo pidiera, sino porque estaba dentro de mi horario de trabajo. Miré el código. Identifiqué los problemas específicos. Había 3. 1. Ricardo no estaba manejando correctamente la conversión de formato de datos. El segundo. Había un retraso de timing que causaba que las transacciones se procesaran fuera de orden. El tercero. La cascada de errores no estaba documentada, por lo que cuando algo fallaba, todo fallaba. A la 1 de la tarde, tenía un documento completo, detallado, con cada problema listado, la causa raíz explicada, y un paso a paso de cómo arreglarlo.
Envié el documento a Ricardo, a Carla, a Víctor y a alguien del equipo de soporte de Banco Metropolitano. Y luego continué con mi trabajo normal. Alrededor de las 3 de la tarde, Ricardo estaba implementando la solución. No pidió ayuda. Simplemente leyó mi documentación, vio lo que necesitaba hacer y lo hizo. Para las 4:30, el servidor estaba estable. Los datos estaban sincronizándose correctamente. Banco Metropolitano estaba de vuelta en línea. A las 5 de la tarde, cerré sesión y salí de la oficina. Conducí a casa cuando Víctor me llamó. Dejé que fuera al buzón. Me envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar. Mañana a las 8. El martes por la mañana, llegué a la oficina a las 8 en punto. Víctor estaba esperando fuera de su oficina. «Entra», dijo. Entramos a su oficina grande en su esquina grande. «Quiero disculparme», dijo Víctor. No esperaba eso. «¿Por qué?», pregunté. «Por lo que dije en la reunión, por la forma en que te he tratado, por todo esto». Hizo un gesto amplio, como si todo esto incluyera los últimos 3 años, no solo la última semana. Cuando revisé tu documentación ayer, cuando vi exactamente lo que habías hecho, cuán claro fue, cuán profesional fue, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que he estado dándote por sentado, y cuando presionaste, me asusté. Porque de repente me di cuenta de que podría no estar aquí. No respondí. Solo lo dejé continuar. Necesito que regreses a la forma en que eran las cosas. Hacer lo que has sido. Las personas que resuelven los problemas. Pero quiero hablar de compensación. Quiero hablar de títulos. Quiero hablar de lo que realmente mereces aquí. Respiré. Víctor, hace 3 años que merezco eso. No voy a fingir que estoy sorprendido o emocionado porque finalmente lo ves. Voy a irme. Voy a encontrar otro trabajo. Uno donde no necesite un crisis para que se reconozca mi valor. Vi el pánico en el rostro de Víctor. ¿Vas a renunciar? Probablemente, a menos que me ofrezcas algo que tenga sentido. Víctor se acercó a su computadora. Después de algunos minutos, me mostró la pantalla. Era una propuesta de oferta. Aumento de 23,000 pesos. Título de ingeniero técnico líder. Presupuesto propio para proyectos que yo dirigiera. 2 semanas adicionales de vacaciones. Esto es para este trimestre, dijo Víctor. Si lo aceptas, podemos hacer que sea oficial mañana. Miré la propuesta. Era significativamente mejor que lo que había estado pidiendo. Y probablemente era lo máximo que Víctor podría hacer sin consultar a personas arriba de él. Hay una condición, dije. ¿Cuál? Horas de trabajo. 8 a 5. Nada más. Si hay una emergencia, hay que pagarse como emergencia. Tiempo y medio. Punto. No hay excepciones. No hay, pero Víctor dijo. No hay, es para un cliente importante. Si quieren mis horas fuera de las 8 a 5, pagan. Víctor asintió. De acuerdo, puedo vivir con eso. Y una cosa más, dije. Ricardo necesita entrenamiento formal. No puede seguir dependiendo de mí para entender el código. Que alguien, tal vez yo, pero alguien, le enseñe correctamente. Está hecho. Quedé allí, mirando a Víctor, mirando la propuesta. 3 años de ser invisible. Una semana de ser visible exactamente al no hacer cosas. Y ahora, de repente, todo cambió. Voy a aceptar, dije. Pero con una cosa más. Quiero que sea retroactivo. A 3 meses. Los 3 meses de aumento. Víctor se vio incómodo, pero asintió. Lo voy a hacer. Voy a hablar con finanzas, pero sí, lo voy a hacer. Salí de la oficina de Víctor con la propuesta en la mano. Mientras caminaba hacia mi cubículo, pasé por donde estaba Ricardo. Ricardo estaba documentando algo. Probablemente aprendiendo de mi trabajo anterior. Ricardo, dije, vamos a trabajar juntos en una sesión de entrenamiento. Necesitas entender mejor cómo se construyó esta integración. Claro, gracias, dijo Ricardo sorprendido. Volví a mi cubículo y me senté. Abrí el documento que Víctor me había mostrado nuevamente. Ingeniero técnico líder. Más dinero. Control sobre mis propias horas. El reconocimiento que siempre debería haber tenido. No era perfecto. Seguía siendo una empresa. Seguía siendo un sistema donde la invisibilidad es la regla y la visibilidad requiere crisis. Pero era mejor. Era el primer paso. Esa semana fue extraña. La gente que había estado evitándome o tratándome con indiferencia, de repente estaba siendo amable. Carla me preguntó si quería estar en la reunión de planeación del trimestre. Víctor me pidió mi opinión sobre la arquitectura de un nuevo proyecto. Ricardo estaba tomando notas cuidadosas cada vez que me acercaba. El mundo no había cambiado, solo mi lugar en él. Ese viernes salí a las 5 en punto nuevamente, pero esta vez no sentí culpa. No sentí que estuviera abandonando algo.
Sentí que estaba manteniendo un equilibrio. Sentí que finalmente estaba siendo justo conmigo mismo. Y mientras conducía a casa, nuevamente escuchando Café Tacuba en Mitsuru del 2011, pensé en lo que había pasado. Pensé en la ironía de que todo lo que pedí fue ser tratado con justicia, y que la única forma en que la empresa podía entender la justicia era cuando no había nadie que arreglara los problemas sin ella. No es una lección bonita. No es una lección que debería necesitar ser aprendida. Las empresas deberían valorar a las personas que las hacen funcionar. Los jefes deberían reconocer el trabajo que sus empleados hacen todos los días. No debería tomar una crisis para que se vea lo invisible. Pero eso es lo que pasó conmigo. Y tal vez, en algún lugar, está pasando con alguien más. Alguien que está trabajando horas extras, resolviendo los problemas de todos, siendo invisible. Si es así, quiero que sepan algo. Quiero que sepan que es posible pedir lo que se merecen. Que no necesitan pedir disculpas por tener límites. Y que a veces, la forma más fuerte de liderar no es haciendo todo, sino simplemente siendo honesto y justo consigo mismo. El viernes siguiente, Víctor me llamó nuevamente a su oficina. Pensé que era otra cosa, pero no. Solo quería preguntarme sobre el proyecto del próximo trimestre. Quería mi opinión. Quería mi liderazgo. Fue la primera vez que me sentí realmente visto en años.